Hola, soy el ingeniero Wilmer Guayguapuma de Energy Power Perú. Bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Les voy a explicar paso a paso cuál es el procedimiento para calcular la pérdida de potencia de un grupo electrógeno diésel cuando trabaja en altura. Es decir, cuando la altura de trabajo es superior a los 1000 metros sobre el nivel del mar. En mi experiencia he visto mucho desconocimiento e inconvenientes con este tema, principalmente al momento de dimensionar un grupo electrógeno, ya que al no hacerlo correctamente vienen los problemas. ¿Cómo? El equipo no soporta la carga, el equipo trabaja sobrecargado, o cuando viene el ingeniero residente o responsable y solicitan los cálculos para demostrarle que el grupo electrógeno cumple con la potencia solicitada en sitio. Para evitarle todos estos inconvenientes, hemos preparado la siguiente capacitación. La información que vamos a mostrar tiene como referencias las normas BS-5514 y DIN-6271. Estas normas están basadas en la ISO 3046. Los fabricantes de motores diésel no manejan el mismo formato para todos sus motores. Por ello, veremos dos maneras de encontrar y calcular el factor de pérdida de potencia para cada motor, del punto de vista de la ingeniería. Veamos los siguientes gráficos. En la curva de la izquierda vemos la comparación de dos curvas para dos tipos de motores, uno de aspiración natural y otro turbocargado. Es importante tener claro este punto, dado que dependiendo del tipo de motor, este perderá más o menos potencia cuando trabaje a una altura superior a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Analicemos la curva con un ejemplo. Si tengo un motor turbocargado que va a operar a 3000 metros sobre el nivel del mar a 20 grados centígrados, ¿cuál será el factor de rateo? A ver, buscamos los 3000 metros sobre el nivel del mar y lo proyectamos hacia la curva de la temperatura, o sea, 20 grados centígrados. Y luego de esta intersección lo proyectamos horizontalmente hacia el eje vertical de la izquierda. Vemos que aproximadamente el factor sería 0.95, bueno, aproximadamente. O sea, el motor está perdiendo el 5% de su potencia. Pero ¿qué pasará si trabajamos con un motor de aspiración natural? Vemos que si proyectamos hacia la curva de abajo e intersectamos con la curva de la temperatura a 20 grados centígrados y luego proyectamos horizontalmente hacia el eje vertical, vemos que aproximadamente el factor sería 0.73. Bueno, aproximadamente. Por lo que el motor perdería el 27% de su potencia. Como vemos, la pérdida de potencia por altura dependerá del tipo de motor, o sea, no podemos generalizar. Ahora veamos la curva de la derecha. Se trata de un motor Perkins de la serie 1100. Como vemos, Perkins nos da el factor de rateo mediante curvas, en la cual podemos encontrar fácilmente el factor de rateo. Hagamos un ejemplo. Si este motor, el 1106A-70 TAG4, lo hacemos trabajar a 2700 metros sobre el nivel del mar a una temperatura ambiente de 30 grados centígrados, ¿cuánto será su pérdida de potencia? Buscamos la intersección de la altura con la curva de la temperatura, en este caso 30 grados centígrados. La curva es de color azul y de la intersección la proyectamos horizontalmente hacia el eje vertical y vemos que aproximadamente el factor de rateo es 15%. Esta es la manera más correcta y recomendada para saber cuánta potencia perderá un grupo electrógeno cuando trabaja en altura. Quiero comentar un dato, que no solo Perkins tiene curvas de rateo, sino también Doosan, Cummins, Caterpillar, entre otras marcas, por lo que si deseamos encontrar el factor de rateo, debemos realizar el mismo procedimiento ya explicado en estas curvas. Hay un tema adicional. Los fabricantes de motores diésel no solo muestran el factor de rateo mediante curvas, sino lo hacen también mediante ecuaciones. Ello sí es un poquito más complicado, pero lo vamos a explicar. No se preocupen. Veamos la siguiente imagen. Acá tenemos dos modelos de motores diferentes, de dos fabricantes diferentes, Doosan y Cummins,
pero ambos plantean el factor de rateo de la misma forma, o sea, mediante ecuaciones, no curvas. Hay que tener en cuenta que en muchos casos esta información del derrateo pasa desapercibida cuando revisamos las fichas técnicas del motor. Ambos fabricantes nos dan las condiciones de altura y temperatura donde sus motores no pierden potencia, y también nos dan las consideraciones cuando salimos de las condiciones iniciales. Con esta información ya podríamos encontrar la ecuación y calcular el factor de rateo. Así que, colegas, ya tienen tarea. Solo tienen que aplicar un poco de matemáticas, un par de ecuaciones y listo. Es broma, colegas, no se preocupen, ya les hice la tarea. Veamos la ecuación y los cálculos. Con los datos del fabricante he desarrollado el siguiente programa y he buscado hacerlo lo más didáctico posible. Para ello, necesitamos trabajar con la información de rateo que figuran en las fichas técnicas de los motores, que por cierto son libres, tanto para Cummins como Doosan. Generando la ecuación con todas las variables que figuran en las fichas técnicas, obtenemos el factor de rateo. Para ello deberíamos ingresar los datos de la ficha técnica del motor. Hagamos una simulación con el motor Cummins. Para ello debemos ir al programa. Supongamos que este motor va a operar a una altura de 3000 metros sobre el nivel del mar y a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. ¿Cuánto será la pérdida de potencia del motor? Para ello debemos llenar todos los campos. En el punto 1 debemos ingresar la altura y temperatura máxima para condiciones sin derrateo. Para este caso, viendo los datos de la ficha técnica del motor Cummins, vemos que la altura máxima es 1000 metros sobre el nivel del mar y la temperatura máxima es 30 grados centígrados. Llenamos los campos. Ingresamos 1000 y la temperatura 30. Luego, en el punto 2, debemos ingresar la relación de la altura y temperatura para condiciones fuera del estándar. Estos datos los obtenemos de la ficha técnica. Veamos acá a la derecha. Para la altura, vemos que por cada 100 metros hay una pérdida de 1.3%. Por cada 100 metros pierde 1.3%. Y para la temperatura, por cada 10 grados centígrados pierde 4.5%. Ingresamos esos valores. 10 grados centígrados pierde 4.5. Listo. En el punto 3, en condiciones de operación, nos solicita ingresar la altura y temperatura de trabajo. En este caso, ingresamos 3000 y a una temperatura de 20 grados centígrados. Con ello vemos en el punto 4 los resultados. Vemos que el valor de rateo para este motor a una altura de 3000 metros sobre el nivel del mar, a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados, pierde un 26% de su potencia. Pero ¿qué sucederá si el grupo electrógeno o la temperatura ambiente donde está trabajando el grupo electrógeno se incrementa? O sea, actualmente está trabajando a 20 grados centígrados y está perdiendo el 26%. Pero ¿qué sucede si en el ambiente donde está trabajando el generador, el grupo electrógeno, se incrementa y supera la temperatura máxima de 30 grados centígrados? Vamos a tener una pérdida de potencia ahora por temperatura. Como vemos que por cada 10 grados centígrados pierde 4.5%. Entonces se sobreentiende y validamos el programa que si la temperatura se incrementa en 10 grados, o sea 40 grados, el porcentaje de rateo va a incrementarse en 4.5%. Entonces, como está trabajando a 20 grados, no hay pérdida de potencia por temperatura. E incluso si es que llega a 30 grados, como vamos a ingresar, tampoco el porcentaje se mantiene. Pero ¿qué sucede si se incrementa en 10 grados? O sea, la temperatura ambiente del generador
llega a los 40 grados centígrados. Se sobreentiende que vamos a tener 4.5% más de caída de potencia. Pero ¿qué sucede si se incrementa la temperatura del ambiente donde está trabajando el grupo? Es decir, de 30 pasa a 40. Se sobreentiende que por cada 10 grados centígrados pierde 4.5%. Eso quiere decir que si estos 30 se convierten en 40, este 26% va a incrementarse en 4.5. O sea, tendríamos 30.5. Veamos, validemos la información. 40 grados. Efectivamente, tenemos que ahora el generador ha perdido potencia, tanto por altura como por temperatura. Bueno, con ello podemos encontrar la potencia o la pérdida de potencia de cualquier grupo electrógeno siempre y cuando tengamos esta información. Y por lo general esta información la dan los fabricantes. Ahora, supongamos que este motor diésel le pertenece a un grupo electrógeno de 100 kilowatts. ¿Cuánto será la potencia que entrega en sitio? O sea, a 3000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como tenemos ya la potencia nominal de un grupo, nos dicen 100 kilowatts, entonces debemos ingresar la potencia nominal en el cuadro naranja. Pero como nos dicen kilowatts, cambiamos kilowatts y listo. E ingresamos el valor 100. Eso quiere decir que nuestro grupo electrógeno entregará eso quiere decir que la potencia del grupo electrógeno a 3000 metros sobre el nivel del mar será de 69.5 kilowatts en sitio. Con ello podemos demostrar y justificar la potencia de un grupo cuando trabaja en altura. Bueno, este es el procedimiento que realizamos en Energy Power Perú antes de vender un grupo electrógeno cuando va a trabajar en altura. Con esto nosotros garantizamos y certificamos que nuestros equipos entregarán la potencia solicitada en sitio. Bueno, espero haber disipado ciertas dudas, pero si tienen alguna consulta, tengan la apertura de contactarnos. Gracias por su tiempo. Wilmer Huehuapuma.